Gloria Marcos, ¿qué tal, compañera? Buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, vaya tiempos estos en los cuales se está utilizando y cada vez más el discurso contra los migrantes para captar votos, ¿eh? Es algo que está claramente en el discurso de Vox permanentemente de la extrema derecha. El PP se suma a ello con el portavoz diciendo que hay que utilizar nada menos que a la Armada, al Ejército, a los militares. Decía esto. El Gobierno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular. Tiene a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular, contra la inmigración ilegal, y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos, materiales, humanos de los que gozan las Fuerzas Armadas de nuestro país. ¿Qué te parece, Gloria? Porque va en la línea también el discurso contra los migrantes o colocarlos en el foco como si fueran los sospechosos o los culpables. También se utiliza en Francia con un rédito electoral importante que veremos en qué acaba este fin de semana si la extrema derecha acaba gobernando. ¿Qué tiempos estamos viviendo, Gloria? Pues a mí me parece no solo peligroso para lo que son las relaciones entre los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Sino sobre todo me parece inmoral. En estos momentos que hasta el Ministerio de Economía está diciendo que hacen falta inmigrantes para realmente poder incrementar nuestra riqueza como país, dado la baja de natalidad, pero no solo en España, sino en Europa en su conjunto, que somos un conjunto de naciones absolutamente envejecidos desde el punto de vista demográfico, pues esa especie de intentar fomentar la aporofobia, es decir, el miedo a la pobreza, y ahí juega mucho el miedo de enfrentar a la gente que tiene más dificultades económicas con los migrantes, como si los migrantes fueran culpables, primero de la falta de trabajo o de un trabajo precario y sobre todo de la delincuencia. Yo creo que eso es utilizar de una muy mala manera eso que se ha categorizado como aporofobia y que creo que tiene muy malas consecuencias a corto, a medio y a largo plazo para las sociedades que se pretenden democráticas. Creo que además las declaraciones del portavoz del Partido Popular diciendo que se debe hacer intervenir al ejército, bueno, pues encima, ¿no? Es aquello de usted huye de su país en una patera, en un cayuco, porque las circunstancias vitales no le permiten. Nadie se lanza al mar para morir, porque sí. ¿Y qué pasa? ¿Que tiene que haber alguien que los bombardee? Hay un par de cosas, Gloria, que me llaman la atención. Por una parte, luego esta gente seguramente irán a misa o dirán que son muy católicos, cuando el discurso precisamente del Papa es la compasión con las personas que buscan una vida en la cual puedan comer. O sea, esto de intentar situar como el enemigo o la gente a vigilar y todo esto a los migrantes, llamándoles ilegales, es asqueroso. El tal Tellado este, el padre Tellado con esta, en fin, con esa apariencia de cura, pero cura malo, eso hay que decirlo, porque a mí se me revuelven las tripas cuando se intenta engañar al personal con esto. Y luego hay otra clave que creo yo que es, sinceramente, intentar que la ciudadanía que tiene problemas crea que su problema no está en que el de arriba cada vez gana más, las grandes corporaciones energéticas, las grandes corporaciones de la banca, no, no, es que, mira, tu problema lo tienes en que hay gente más pobre que tú, que viene aquí y tal, es señalar eso de una manera rastrera y cobarde, manipulando, pero está claramente proporcionándoles votos y saben que este discurso cala en determinadas clases, a mi modo de ver, con escaso conocimiento, fácilmente manipulables, y por eso estos discursos que son absolutamente inhumanos. Es mi punto de vista, tenía que decirlo porque me parece asqueroso. Pero fíjate que hasta el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, nada susceptible de ser llamado, en fin, de izquierdas ni progresista, acaba de hacer un discurso condenando absolutamente ese discurso de la derecha y de la extrema derecha que ha comprado la derecha tradicional de que la inmigración se tiene que asociar a delincuencia y por lo tanto es algo en principio rechazable y perseguible, como la utilización de la palabra mena para describir y deshumanizar a los jóvenes migrantes que vienen sin acompañamiento Bueno, pues de que personas. salga ahora el obispo. Mira, ahí en Valencia teníais uno de Cañizares que era muy, ¿no? Era muy locuaz cuando había causas de gobiernos de la izquierda, que salgan ahora, igual que salen para otras cosas, por ejemplo, con temas de LGTBI y temas de las mujeres y tal, que salgan ahora y que critiquen lo que ha dicho Tellado, que critiquen este discurso de la derecha y la extrema derecha de continuar como el sospechoso
habitual el migrante, el pobre, el que viene, el que se echa al mar para buscar una vida. Que lo hagan ahora. Más que Cañizares, yo me acuerdo de uno que fue el jefe de la pastoral de la familia cristiana en el Obispado de Valencia, que actualmente es el obispo de Alcalá de Henares, Monseñor Reis Pla, ¿no? Que hacía un combate absurdo no solo contra los migrantes, sino en este caso contra el colectivo LGTBI. O sea, de hecho, por ejemplo, a mí me persiguió durante mucho tiempo porque en nuestra comunidad, ¿no? En el País Valencià, fue la primera comunidad autónoma donde apareció en la ley del menor la posibilidad de que se adoptara independientemente de la opción sexual a niños menores, ¿no? Y bueno, esa enmienda la puse yo y la escribí yo en la ley del menor y recuerdo que Monseñor Reisplá, ¿no? Pues me perseguía de una manera feroz a través de la COPE, ¿no? En fin, Ya. Pues a ver si cosas de persiguen estas. ahora estos discursos, porque es muy evidente, Gloria, que en Vox, en el PP van ahora mismo detrás, porque está ocurriendo en otros países, saben que el discurso antimigrantes cala en determinadas calas de la población, en determinadas capas, y puede dar votos o da votos, y van claramente a eso, es más que evidente. Pero ¿sabes qué pasa? Que esos discursos además son demagógicos y falsos. Mira Meloni. Meloni en Italia ha utilizado absurdamente ese discurso contra la inmigración. Cuando yo gobierne se va a acabar. Bueno, pues la llegada de inmigrantes a Italia es mayor desde que gobierna Meloni que anteriormente. Es decir, son discursos porque nadie le puede poner puertas al campo. Porque precisamente el problema de los migrantes es que huyen de una situación desesperada. Guerra, cambio climático, hambruna, enfermedades. Y esa gente es la que se tira a los cayucos y al mar. Y además la gente tendrá que plantearse cuando hablamos de inmigración que esta que es la que tiene color, que a lo mejor nos resulta más fácilmente utilizable desde el punto de vista de los votos, y a lo mejor hay inmigrantes de otras procedencias que vienen en mayor cantidad, pero que no generan esa reacción y nadie dice que vamos a mandar a la Armada a ponerle esas puertas al campo a gente que viene a lo mejor de países de Latinoamérica. No estoy condenándolo, al contrario. Lo que estoy diciendo es que es una utilización perversa y demagógica del fenómeno de la inmigración, precisamente para obtener votos. Por eso que te decía, por la porofobia. Hay una viñeta muy descriptiva, ¿no? De un señor con un plato que últimamente le han puesto al señor rico la cara de Abascal, que tiene un plato lleno de galletas, pero desbordando. Y luego tiene dos obreros enfrente con el casco y uno tiene un plato con dos galletas y el otro ninguna. Y el que no tiene ninguna es un migrante y el rico le dice, cuidado que este que viene de fuera te va a quitar tu galleta, Mm. que es lo que tú decías, o sea, nadie cuestiona los grandes beneficios de las grandes empresas, de los holdings, de los, fin, De de los fondos estas de enormes inversión, de los de arriba, de los que se están forrando, y sin embargo fondos. señalan al más pobre porque cuidado que ese es tu enemigo. Sí, sí, vamos. Exactamente, exactamente, ahí estamos. En eso. Por cierto, Gloria, curioso también, porque estabas hablando antes de cuestiones de la comunidad valenciana en Burjassot. Hubo una violación grupal a una menor. El caso de Cristina Seguí, una de las cofundadoras de Vox, está ultra condenada, 15 meses por lo penal, 12.000 euros de condena. Tiene otras causas ya que le han supuesto, pues, por ejemplo, en el caso de Ábalos, por lo civil. También hay otra cosa, pero en lo penal esta es la primera vez, pero tiene incluso alguna causa más, pero bueno, de momento 15 meses no le supone entrar en prisión por difundir el vídeo de una menor violada en grupo y negando, diciendo que se lo estaba inventando. Hay que Que ser lo mala hacen, persona para hacer esto, curiosamente, con lo que ocurrió en Burjassot, en fin, no asqueroso. solo, no solo lo subió a su Instagram, sino que además fue a esa televisión que tiene el señor Javier Negre a explicar qué es lo que había pasado y hacer público el vídeo que tenía que ver con nombre, localización, etcétera, de la menor. De hecho, tuvieron que sacarla del centro escolar donde estaba. Está además en tratamiento psiquiátrico. Y todo eso no puede ser gratis, o sea, no puede ser porque además Cristina Seguí negaba ni que tuviera, o sea, negaba de que hubiera habido un procedimiento contra ella. Pero además es que este personaje es conocido porque aquí fue una de las personas más activas en la denuncia contra Mónica Oltra. O sea, una de las personas que activó esa denuncia, que ha seguido utilizando a la menor, más allá de las condenas que hubiera o no hubiera, utilizando a la menor para perseguir
a Mónica Oltra fue Cristina Seguí, o sea que es alguna persona ya conocida y que además, en fin, se le conoce porque un activismo furioso y radical que hasta Vox se le ha quedado pequeño. Precisamente contra asuntos de las mujeres. En este caso es curioso porque un vídeo de la menor lo utiliza para negar que hubiera sido violada, diciendo que se lo había inventado. Es decir, en vez de ponerse de parte de la víctima, siendo además una menor, lo que hace es difundir la imagen de la víctima diciendo que se lo estaba inventando. Y sus datos Terrible. personales para ser localizada es terrible. Es terrible. Es aquello de potenciar a la manada en contra de la víctima, ¿no? Cuando además, bueno, es un hecho probado que aquello se produjo y ella además dice que hubo consentimiento, que no hubo violación porque ella, la niña, lo había dicho que primero negaba que fuera una menor porque ya tenía 15 o 16 años, no era una niña de 12. Ese era el primer argumento que utilizaba Cristina Seguí. O sea, que ya la cosa, ¿para qué? No, no, ¿Para qué te creo? primero negó la edad y luego encima se fue al programa de al canal este de Negre anunciando que iban a desmontar lo de que había ocurrido en Burjasot. O sea, absolutamente asqueroso. O sea, Asqueroso, asqueroso, sí, sí, porque además es la utilización de algo que no se puede hacer, que es además una persona víctima, revictimizarla permanentemente, ponerla, en fin, al pie de los caballos, dando sus datos personales. Yo creo que se queda corto, ¿no? Con los 10 con los 15 meses de prisión más la multa. 15 meses y 12.000 euros, que ahora mismo supondría que no entra en la cárcel a priori, pero no es la primera. Ya digo que tiene el asunto ya de la condena con lo de Ábalos. Vamos a ver en qué acaba, porque no es la única causa que tiene, una por lo civil, otra por lo penal. Pero este tipo de gente de la extrema derecha está operando, Gloria, con el riesgo que tienen, porque difunden a través de sus canales, ya sea Instagram, ya sea Twitter, difunden este tipo de historias, van de periodistas, de que son periodistas, y señalan, por ejemplo, en este caso, a víctimas, están haciendo daño a gente, porque luego hay que defenderse. O sea, en el caso de la menor esta, la madre llegó a contar que se había intentado suicidar. Claro, claro, pues si eso es lo normal, por eso digo que es revictimizar de una manera brutal a un adolescente. Pero es que el problema que tenemos en estos casos es que además de que las condenas prácticamente son ridículas, a veces ni tan siquiera se les condena. Mira los del acoso a Irene Montero y a Pablo Iglesias en su casa, que ha sido juzgado el otro día y ha sido absuelto. Miguel Frontera. Bueno, ¿eh? Sí, Miguel sí, Frontera. sí, sí, eh, que ha sido absuelto cuando es evidente que ha hecho un acoso en un domicilio personal, con niños pequeños, con tal, que además se subía a hacer grabaciones en el interior de la casa. Pues ha sido absuelto y ya entrando en el terreno, por ejemplo, del LGTBI, hoy mismo una sentencia de la Audiencia de Barcelona ha dicho que no había ninguna culpa contra un agresor de una persona, de un gay, porque se metió con él y le dijo que lo iba a hacer heterosexual a hostias, cosas así. Bueno, pues el juez decide que, bueno, que total no era por su condición, sino porque cómo iba vestido. Vamos, ni con una reconvención moral, nada, absuelto porque no ha habido causa. Pues Mm. claro, es esto. El problema no solo es la agresión, sino la indefensión que siente la gente que está agredida por estos comportamientos que además son cada vez, en fin, más escandalosos. Mañana, por ejemplo, o cualquier día que salgas a la calle y que tengas un conflicto, pues al final, ¿quién te va a defender? Hay jueces a los que se les está viendo demasiado el plumero que se escoran a la derecha. Gloria, cuando vemos casos como este, porque casi cada día hay una noticia que llama la atención, ¿no? Una absolución peculiar en asuntos que son rancios, que son de extrema derecha, y está viendo absoluciones o está viendo condenas que sinceramente saben a poco. Si es que está habiendo condenas que yo creo que no son la aplicación de la ley, sino que son condenas ideológico-políticas. O sea, yo creo que en estos momentos hay muchísimos jueces, o una parte importante, no diré muchísimos, por no exagerar, pero hay un grupo importante de jueces que se están dejando llevar, no por lo que sería su función, que es aplicar la legislación vigente, sino por su concepción política, ideológica de cómo debe de funcionar la sociedad. Por eso pasan muchas veces, como está pasando ahora con el caso de la amnistía, de aplicar las leyes aprobadas en los parlamentos, en este caso en el Parlamento español, que es lo que corresponde. Hay una ley, a ti te gustará más o menos, pero la función de juez significa aplicarla, no criticarla, porque para eso
te dedicas a la política y te presentas a las elecciones, pero la función judicial es una, y lo que no puede ser es un juez tiene la obligación, como referente que es de un determinado cargo institucional, de intentar ser lo más justo posible en la aplicación de la ley, pero lo que no puede ser es que actúe en función de una ideología y de un compromiso político, que en teoría, fíjate que está prohibido, los jueces en teoría no pueden pertenecer a ninguna organización, lo cual no quiere decir que no deban tener ideología, la tienen, pero lo que no deben es aplicar su ideología política en las causas que juzgan, como en este caso, porque al final estás al pie de los caballos, va a depender del juez que te toque para ver si a ti han vulnerado tus derechos o no. Y claro, eso no es nada seguro, ¿no? No da ninguna seguridad. Y yo creo que eso forma parte del desprestigio que en estos momentos está empezando a tener la judicatura. Hablando de bulos y de gente que se convierten en referentes a la hora de informarse para algunos que realmente están desinformando, está el caso de Alvise. La última noticia pasa porque se acaba de publicar que se lleva 1 millón de euros, el partido este de Se acabó la fiesta, solamente en la subvención que le corresponde aquí en España por los votos obtenidos en las elecciones europeas. Ojo, 1 millón de euretes. Y claro, es que esta gente se están haciendo pasar por periodistas, se están haciendo ya pasar por políticos, porque realmente ya lo es. O sea, ha obtenido cientos de miles de votos y una representación en el Parlamento Europeo. Eso sí, 1 millón de euros solo de la subvención de aquí de España, ¿eh? ¿Esto es un peligro, Gloria, o cómo lo es? Porque cada vez más gente se está informando a través de este tipo de personajes. Sí, el problema es que hay mucha gente que no sabe que este tipo de personajes están ahí para medrar. Se creen realmente mucha gente. Yo el otro día estaba hablando con una vecina del barrio y decía, oye, es que he entrado en una red que me dijeron unas amigas de un tal Alvise. Oye, pone unos vídeos y se oyen unas conversaciones. ¿Tú te imaginas? Digo, todo eso es mentira. ¿Pero qué me dices? Digo, pues esos son bulos, todo invención, precisamente porque va generando una serie de cuentas en las redes importantes y eso le lleva a tener luego una influencia social importante. Pero a la gente le falta educación y hay que educar a la gente en la crítica y en el estudio crítico de las fuentes de información. O sea, el derecho a la información lo tenemos todos, pero para que ese derecho sea efectivo, tiene que haber una educación en cómo recibes los mensajes que te dan y cómo tienes que analizar y ver si esos mensajes son efectivos o no. A mí eso, una asignatura, dijéramos, troncal y obligatoria en toda la enseñanza sobre la lectura de los medios, me parecería en estos momentos absolutamente fundamental, porque muchas veces es que la ciudadanía está absolutamente inerme frente a ese tipo de cosas que le entran en casa, ¿no? Le entran en casa por el móvil, por la tablet, y que dices, bueno, ¿y por qué vas a dudar que tú fíjate que en estos momentos hay más terraplanistas en el mundo y en España que ha habido en los últimos dos eh, decenios, ¿no? ¿Por qué? Digo, pues eso, ¿cómo puede ser? Mi hermana es profesora de biología, ¿no? Y tal, y va, y algunas veces me dice, no te puedes imaginar las tonterías que vienen los alumnos convencidos de que es cierto y hay que decir, perdona, el conocimiento científico, oiga, espérate que vamos a averiguar esto, vamos a discutirlo en clase, vamos a verlo, pero si no tienes a alguien que activamente intente desmontar todas esas cosas, bueno, no hay peor cosa que una ciudadanía desinformada que sea capaz de tragarse cualquier cosa que viene por estos nuevos medios. Las nuevas tecnologías tienen sus peros y tienen sus cosas positivas, pero también, como en este caso, Ya. pues ¿Sabes una qué pasa, capacidad. Gloria? Que en estos casos probablemente estamos hablando de determinados canales donde a lo mejor te aparece una verdad o dos o tres, pero te pueden aparecer 7 mentiras. Y una de las claves para asesorar a la gente que haga lo que le dé la gana, porque aquí no podemos obligar, pero a la hora de buscar información, pues hombre, quédese usted con el que no tenga condenas, con el que no haya sido descubierto lanzando bulos, eso por una parte. Y luego por la otra, yo creo que como ya cualquiera ha entrado en el terreno de la comunicación, aquí se ha menospreciado tener un título, aquí se ha menospreciado cumplir los mínimos deontológicos, pues ya puede haber gente de este tipo como el tal Alvise que presume incluso de que dejó los estudios antes de tiempo,
y ahí está. Pero ahora mismo, mira, de momento ya 1.000.000 de euros que cae por la representación parlamentaria, que la tienen porque le han votado y que esos votos reflejan lo que está ocurriendo. Y efectivamente son canales donde pues se vierten una serie de bulos. Luego puede haber otras cosas que son verdad, pero luego además se dedican incluso a persecuciones, a crear morbo de estupideces. Y esto es lo que hay. Y mucha gente que se cree esto porque además el morbo atrae, los bulos atraen. Y es mucho más cómodo Pero, probablemente seguir el bulo que leer un libro o que informarte leyendo en profundidad asuntos sesudos, ¿no? pero, por ejemplo, hoy Feijóo ha ido al canal de Paul, ¿cómo se llama? No me acuerdo del Da apellido. igual, de uno de estos. Bueno, de uno de estos. Que ese uno de estos está montando para este verano una especie de campamento militar donde se le enseña a la gente valores, esfuerzo, cómo se machaca uno, porque es la única manera de conseguir tener futuro, ¿no? Y ser. Bueno, pues esto no solo va a ese canal Abascal, sino ha ido Feijóo a que lo entrevistara. Es decir, perdona, una persona que además, ya digo, tiene un canal, no recuerdo ya cuántos seguidores tiene, pero en fin, un número muy importante, y que es capaz de decir que va a hacer un campamento como estos de las ultraderechas que salen en las películas americanas, ¿no? Del high power, ¿no? Del blanco poder, y bueno, está dispuesto a decirle a la gente que solo con el, creo que ya hay otro que hace lo mismo por ahí por Miami, ¿no? Que solo con el esfuerzo personal, la cultura del cuerpo, el no sé qué y tal, puedes conseguir el éxito en la vida. Un campamento Bueno, militar. Lo Y cierto es Feijóo que se. esto refleja, creo, Gloria, de nuevo, que hay una disputa por el voto de la extrema derecha, está claro, y Feijóo se está adentrando en esos Exactamente. terrenos. No olvidemos que Feijóo ya hizo un discurso señalando a los migrantes antes de las elecciones catalanas, por ejemplo, y no es la primera vez. Y ahora, efectivamente, hay una estrategia de comunicación. Cuando el padre Tellado sale hoy ahí claramente con ese discurso preparado de los migrantes, pues eso tiene una intencionalidad en un momento en el que además al PP, pues Vox le está diciendo, mira, has pactado la renovación del Poder Judicial con el PSOE, ¿sabes? Por cierto, Pero mira, te, este te quiero... cuenta, bueno. no, una cosa. Yo quiero ahora que la gente analice mínimamente lo que está pasando en Francia. Cuando la derecha tradicional le compra el mensaje y el marco conceptual y cultural a la extrema derecha, no gana. Quien gana es la extrema derecha. Y yo quiero recordarle a la gente que no sabe historia que cuando Hitler llegó al poder en Alemania en 1933 fue porque lo nombró canciller el grupo de políticos de la derecha, porque Hitler no había sacado más que el 37% de los votos en esas elecciones, pero lo nombró canciller Paul von Hindenburg, que era el presidente de Alemania. Y a partir de ahí, Hitler utilizó las leyes de la democracia alemana para desmontar todo el Estado y convertirse en un dictador. Lo digo porque ese riesgo, los neogolistas franceses, algunos de los de Macron, etcétera, que antes de votar a la Francia insumisa están dispuestos a caer en las redes de Le Pen, pues en el fondo lo que están haciendo es avalando desde posiciones, en teoría de derecha centrada, lo que son los marcos conceptuales y culturales de la extrema derecha. Y ahí entra efectivamente todo este tema que estamos hablando, ¿no? La manipulación, la demagogia, el discurso contra la migración, etcétera. Ujú. Bueno, Por cierto, en perdón. esto siempre hay una base económica que no hay que olvidar, unos intereses de defender a los más pudientes. Se muestra, yo creo, claramente con el discurso que está habiendo con la vivienda y el exceso de turismo y ese equilibrio. Mira, por ejemplo, Ayuso cuando se pone a cuestionar las medidas para intentar poner coto de alguna manera a los pisos turísticos, que ya veremos lo que entre unos y otros hacen realmente si es eficaz, pero ella dice, no, no, a ver lo que se va a hacer porque puede ser una forma de que los propietarios renuncien a alquilar sus viviendas y tal cual. Mira, decía esto. No puede haber una prohibición total, como se pretende ahora, puesto que el problema va a ir a mayor. Si los propietarios de los pisos no se atreven a poner su vivienda en alquiler por la inseguridad jurídica que crean las nuevas normas y el intervencionismo de las administraciones, y a su vez tampoco pueden utilizarlas como pisos turísticos, va a haber un momento en el que los ciudadanos no van a querer comprar viviendas, no van a querer ponerlas en alquiler y todavía vamos a hundir más la oferta y, por tanto, disparar los precios. Es tremendo, ¿no? Porque claramente se está poniendo en contra de medidas que, por ejemplo, en Madrid están suponiendo que mucha gente ya no puede acceder a pisos del centro o incluso están teniendo que dejar el centro por el encarecimiento de los pisos y por el exceso, entre otras cosas, de viviendas turísticas. Pero enseguida asoman claramente la patita
defendiendo a los sectores que están interesados en este tipo de encarecimiento de los precios, en el turismo hasta niveles absolutamente desproporcionados, etcétera. Ya, pero es que sabes qué pasa. Yo estoy convencida de que esta gente no entiende que la vivienda es un derecho social y un derecho social tiene que primar por encima del derecho del negocio, sobre todo cuando el negocio ya no solo afecta a los centros de las ciudades. A mí me gustaría que vieras en Valencia cómo está creciendo el número de pisos turísticos, cuando hasta la alcaldesa del PP, el gobierno PP-Vox de la ciudad de Valencia, han decidido hacer una moratoria hasta el año 2026 sobre los pisos turísticos. Quiere decir, primero, que se ha desbordado ya la cuestión del centro. Yo no vivo en el centro y, sin embargo, en mi barrio, cada día cuando vas por una calle de estas, un antiguo comercio, lo cual además está haciendo que se incrementen los alquileres de los comercios, de los bajos comerciales que había en la ciudad. O sea, es un problema que afecta al acceso a la vivienda y también a lo que es el pequeño comercio de las ciudades. Entonces, todo eso conjuntamente pues va a hacer que las ciudades al final sean parques temáticos, no tiene ningún sentido. Y que todo eso al final no se trata de que un ciudadano tenga un piso turístico. El problema es que la mayor parte de esos pisos turísticos corresponden a grandes inmobiliarias, corresponden a fondos buitres, corresponden a gente que lo que está haciendo es un negocio enorme a costa de un derecho social básico como es el acceso a la vivienda. Yo creo que en ese sentido, yo he oído unas declaraciones del gobierno que aunque algunas cosas me parecen, como decía el sindicato de inquilinos, un poco, pues no sé, poco consistentes, como por ejemplo el hecho de decir, vamos a hacer un censo. Bueno, pues si vamos a hacer un censo, pues seguramente los que lo hacen de manera clandestina no estarán en el censo. Pero sí, por ejemplo, el derecho, me ha parecido positivo, el derecho de los habitantes de una finca a tener decisiones sobre a qué se dedican los pisos de ese edificio, ¿no? O sea, que puedan de alguna manera intervenir en que no se utilicen viviendas para sus usos mercantiles. Bueno, yo creo que eso es una cosa que ojalá se ponga en marcha, Ujú. porque es necesario acabar con esto, ¿eh? Yo creo que primero, no solo por lo que supone de gentrificación y de todas las incomodidades y tal, sino porque, como tú decías muy bien, es un problema de acceso y de derecho y reconocimiento del derecho social del acceso a la vivienda. No, que hay mucha gente que no puede acceder y cada vez están los precios más caros. Estabas hablando de lo que está pasando en Valencia, por cierto, ¿qué ha ocurrido con esto de la policía y el PP y Vox? Ya no se puede hablar de violencia de género, dicen violencia intrafamiliar. ¿Qué ha ocurrido ahí? Cuéntanos. Pues ha ocurrido que había un curso destinado a la policía local del IBES, del Instituto Valenciano de Estudios de Administración Pública, y en esa formación de la policía local, pues desapareció un curso sobre la violencia de género y apareció un curso denominado violencia intrafamiliar. Bueno, pues claro, la gente se ha llevado las manos a la cabeza porque efectivamente la policía local es, dijéramos, el primer escalón para detectar el problema de la violencia cotidiana que se ejerce sobre las mujeres. Y entonces, bueno, ante eso, la reacción del gobierno ha sido, no, no, bueno, no le vamos a cambiar el nombre. Primero, aunque le cambiáramos el nombre, el contenido va a ser el mismo. Esa fue la primera línea de defensa. Y entonces cuando se dijo, no, no, es que el nombre importa, porque no es lo mismo una violencia cualquiera que una violencia de género que implica una violencia estructural, que implica la existencia del machismo y sobre la cual se tiene que intervenir desde los poderes públicos, enseñanza, sanidad, administraciones locales, todos de una forma coordinada para evitar esa violencia estructural que además existe, sigue existiendo. Fíjate lo que ha pasado este fin de semana pasado. 4 mujeres, 2 niños asesinadas por la violencia de género. Entonces, bueno, pues la salida ha sido decir que, bueno, no, que lo van a dejar como está. Claro, inmediatamente Vox, Flores, que es diputado en las Cortes Generales, que es el secretario general de Vox del País Valencià, lo primero que ha hecho es sacar el acuerdo que firmó con Mazón cuando hubo que constituir el gobierno de la Generalitat Valenciana y dijo, Con el no, no, PP. miren ustedes. Claro, con el PP. Miren ustedes que el acuerdo que firmó Vox y el PP lo que dice es violencia intrafamiliar. No dice para nada violencia de género porque nosotros ya nos encargamos que eso desapareciera. Bueno, pues ellos sabrán a dónde quieren llevar el conflicto, hasta dónde van a llegar. Claro, por una parte, el PP no quiere romper con Vox, pero Vox tampoco, porque Vox tiene, como decíamos antes con respecto al vice, muchas prebenditas. O sea, la presidencia de las Cortes, consellers, asesores,
Claro, se están repartiendo mucho dinerito. Entonces, es todo postureo. O sea, ni Vox va a romper, pero claro, lo que pasa es que al comprarle el marco conceptual a Vox, se están produciendo unos tiradas hacia atrás. O sea, es que no sé cómo decirlo porque en Valencia diguem endarreriments, ¿no? Ujú. Todo eso de un retroceso, que sería la palabra correcta, un retroceso importantísimo en lo que hace referencia a los derechos de la ciudadanía. En esto, en el valenciano, en la cultura. Mira lo que pasa ahora con los conciertos de julio, ¿no? En todos los años, en la feria de julio, en los viveros, se realizaban una serie de conciertos, venían grupos valencianos, tal, La Fúmiga, Zoo, en fin, una serie de grupos que tenían muchísima audiencia. Bueno, pues este año han hecho un cartel absolutamente casposo, tan antiguo que Bertín Osborne se ha caído del concierto porque solo había vendido 156 entradas. Piensa que el aforo son, si yo no recuerdo mal, unas 5.000, ¿eh? Y había vendido 156. Él ha dicho que eran problemas de salud y no sé qué, pero claro, ahí lo tienen. Viveros se ponía a reventar hasta el punto que había gente que se iba fuera de las vallas de Viveros para seguir los conciertos. Y este año programan a Bertín y es lo que tiene. La caspa le gusta a quien le gusta, pero claro, los jóvenes quieren otra cosa, Eso les pasa por no reforzarlo con José Manuel Soto por ejemplo. en Por el día. ejemplo. Lo que pasa es que es No, verdad, yo sí había leído, sí, yo he leído que de 2.000 entradas posibles, Bertín Osborne había vendido el 8% por ahí, otros decían que había vendido unas 200 de 2.000 y también decían que es que ha dicho que tenía una cita con el otorrino o algo así, que tenía otros que estaba cansado, pero sí dicen que había vendido pocas y que ya vendía, ya venía de lo que había pasado en Guadalís, creo que fue Guadalís, una localidad madrileña donde también suspendió, le echó la culpa a los técnicos. En este caso, el tema de Viveros, efectivamente, ha sido antes que llegar allí y echar la culpa a los técnicos, ha suspendido porque había vendido muy poquitas entradas. Pero si hubieran llevado a José Manuel Soto de refuerzo, pues no sé yo. El tipo de gente que va a los conciertos de la Feria de Julio, no sé si cambiará, pero de momento, pues es otro tipo de gente. Gloria Marcos, pues muchas gracias. Oye, que vaya muy bien, a ver si nos vemos pronto. Cuando No será, quieras, ya no será sabes en un que concierto de Bertín, ¿eh? Pero bueno. no, este verano en Denia seguro que yo te espero. Saludos. Saludos.